Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos ustedes porque con la alarma y todo, pues han tenido ánimo de venir, ¿no? Eso es muy de agradecer, que una tarde tan desapacible o por lo menos con un presagio no muy positivo, el que ustedes hayan estado tan animados en poder venir a la conferencia. Bueno, le estaba diciendo al señor conferenciante de esta tarde que esta es una institución, el Ateneo de Castellón, ya centenaria y que durante el año pasado vinieron personas de mucho relieve a circunscribir, a tratar, a estudiar los años 20 del siglo XX, que es cuando aparece, surge, irrumpe el Ateneo de Castellón. Creo que en la conferencia de hoy también, aunque sea tangencialmente, se tratará este tema, tangencialmente porque cronológicamente es posterior. Pocas veces hemos tenido una persona aquí conocedora de dos temas que no han sido suficientemente bien tratados o al menos tratados, cuáles son el teatro y la literatura hispanoamericana. Hoy, por influencias de la novela histórica, la sociedad solo conoce lo que es la novela histórica y, claro, la novela histórica tuvo sus grandes genios, como decía el fundador del Círculo Lingüístico de Praga, pero después ya ha venido mucho epígono. Todo esto ha restado a lo mejor el que la literatura hispanoamericana, que es muy importante, como sabrán ustedes, importantísima en las letras españolas, pues ha sido no tratada suficientemente aquí en este foro. Pues bien, el conferenciante de esta tarde es el doctor José Vicente Peiró Barco. Él es doctor en Filología Hispánica por la UNED, y destaco lo de la UNED porque tiene una marca especial. La gente que estudia, las personas que estudian o hacen sus carreras en la UNED salen muy bien preparados, solo por un detalle. Si cualquiera de nosotros que hemos estudiado en una universidad tradicional, convencional, un programa podía ser de 20 o 30 temas, ya era mucho. En la UNED, como oficialmente son los 40 o 50, por lo menos cuando yo conocía el temario de la UNED, salía gente muy bien preparada. De hecho, posteriormente a cursar los estudios, encontraban fácilmente trabajo, tanto en la función pública como en la enseñanza, etc. José Vicente Peiró, como he dicho antes, es doctor en Filología Románica, pero tiene una actividad importante, que es crítico de artes escénicas. Y este es el motivo por el que esta tarde le hemos invitado a que nos imparta una conferencia sobre el teatro. Si ustedes recuerdan, hace no muchos años, 3 o 4 años, vinieron representantes de Xarxa Teatre de Vilar-real y estuvieron hablando sobre el teatro. Y anteriormente también vino un profesor de la Universidad de Murcia, Mariano de Paco, y también habló sobre el teatro. Pero no es un género que hayamos abordado con mucha frecuencia. Es un género minoritario en cuanto que el lector de poesía o el lector de novelas en soledad puede reconstruir la novela y puede leer la novela. El teatro supone todo el aparataje escénico que dificulta su versión. Por otra parte, también es un tópico decir que el teatro pues siempre ha sido reprimido en épocas autoritarias, en épocas autocráticas, y eso también ha restado un poco el teatro. No obstante, en Castellón hay una gran tradición teatral, Bien es verdad que durante muchos años, más bien un teatro burgués, un teatro acomodaticio, un teatro muy moralista, el teatro de Jacinto Benavente, e incluso
también, por ejemplo, desde el punto de vista de estético y sobre todo de transmisión de valores, el de Pérez Galdós. No es el caso que nos ocupa esta tarde, sino que va a ser el tratar el tema del teatro independiente, revolucionario, el teatro subversivo, el teatro de denuncia, el teatro de crítica social, que tan importante es para que tengamos una justa y cabal idea de lo que es el teatro en nuestros días. Él es también, y es otra faceta muy importante, presidente de los premios de la crítica valenciana, que todos los años se reúne y que premia a aquellos géneros literarios que los jurados lo consideran de importancia. Ha sido también profesor de centros asociados de la UNED y algún curso de doctorado en la UJI, y es autor de libros. Solamente cito uno porque es muy curioso: Aventuras de un crítico sin apuros, que son sus propias experiencias de crítico literario. Amén de haber escrito también algunos libros en editorial tan prestigiosa como la editorial Cátedra sobre la literatura hispanoamericana, que lógicamente la literatura paraguaya es su especialidad mayor. Muchas gracias, doctor Peiró, por su venida. Es una pena que sea una tarde como esta, como digo, tan poco apacible, pero yo creo que suplirá la pasión y el calor del conferenciante en la transmisión de la conferencia. Muchas gracias. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias por la invitación al Ateneo y por mi querido profesor Santiago Fortuño, posiblemente el jurado de los premios de la crítica que ha citado más antiguo, junto con Paco Agramunt, porque tú has estado en todas y Paco no, pues Paco ha faltado en la que ganó. Entonces, tengo plena confianza siempre en Santiago, es un excelente jurado, un excelente amigo, profesor al que admiro profundamente, y le agradezco mucho la invitación y sabe que siempre he estado dispuesto a venir a Castellón a lo que fuera necesario, ¿no? Bueno, el tema del teatro independiente me surgió cuando me lo pidió porque tengo un pensamiento que hay un continuum en la historia del teatro español, desde los años 10, 20, hablando de Benavente, de Galdós, hasta la actualidad, ¿no? Entonces no se puede deslindar que hubo unos movimientos en los años 20 llamados vanguardias. Y como dijo el profesor Cornejo Bernal de la Universidad de Murcia, hay un movimiento de segunda vanguardia posteriormente, a partir de finales de los 50, años 60, por cuestiones que voy a tratar en esta conferencia. Entonces, ligando uno con otro, en los años 20 tenemos una necesidad de renovar por distintos motivos. Entre ellos también había una dictadura de Primo de Rivera, con destierros de intelectuales como Unamuno a Canarias. O sea, hay una situación que luego, digamos que tiene un magma, un caldo de cultivo bastante parecido, sobre todo a partir de los años 60 en España. Entonces, estos años 20, digamos que abrieron los ojos a toda esa vanguardia. Prácticamente en todas las poblaciones aparecieron revistas de vanguardia. Hubo más teatro vanguardista de lo que parece, ¿no? Y aquí en Castellón estuvo Carles Salvador, que fue un gran vanguardista en el teatro, en el Títol que Buigao. Es una obra excelente desde un punto de vista, o sea, semejante a L'Auca de les Soques, que es una de sus narraciones más vanguardistas, ¿no? Y Carles Salvador es un referente dentro de la literatura valenciana, dentro del teatro de vanguardia. Por eso el enlace es fundamental. Es fundamental saber que este teatro del que les voy a hablar desde finales de los 50 tiene un enlace directo con los años 20 y años 30, antes de que la vanguardia se publicitara y se transformara en literatura de compromiso o teatro de compromiso, para acabar en teatro político de uno de los dos bandos de la guerra civil. Bueno, vamos a ver si ponemos la presentación. Desde el principio, con el título. Esto que he dicho
que enlaza con los años 20 no le gusta a la gente que participó en el teatro independiente, porque para ellos trataron de romper unos moldes. Sin embargo, son un antecedente claro, ¿no? En fecha en que se crea el Ateneo de aquí de Castellón, en esos mismos años. En el teatro independiente primero habrá que saber qué es, porque podemos decir teatro independiente, alternativo, ¿cómo le llamamos? No, teatro independiente tiene sus peculiaridades, como voy a exponer. A lo largo de esta presentación hay un orden, pero es un orden lineal. No sé si podrán ver muy bien, pero fíjense en las imágenes más que en las fechas, porque en las imágenes les van a dar un tipo de estética. Y ese tipo de estética es peculiar en ese teatro independiente, con escasos medios, pero mucha ilusión, ¿no? Como pasó en los años 20 y que luego discurrieron los 30 con ese teatro, llamémosle oficializado, de llevar la cultura al pueblo, que se manifestó en La Barraca de García Lorca o en las misiones pedagógicas con Alejandro Casona, ¿no? En los años 30, en la época de la República, había que llevar la cultura a los pueblos, y ahí es una herencia también de las vanguardias del teatro independiente, porque Lorca representaba esas fábulas de Valle Inclán, los títeres de Cachiporra y tantas otras cuestiones tan inherentes a la vanguardia, ¿no? De los años 20 y 30 por extensión. Bueno, ¿qué es teatro independiente? Siempre igual, teatro sabemos lo que es, pero independiente es un adjetivo que tiene o sea, vamos a dejarlo en lo contrario de dependiente, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Dependiente de qué? Pues de factores de dos tipos. Primero, mercantiles, ¿no? Tengan en cuenta que el teatro viene dominado. Otra alarma. No, soldarán 3. No pasa nada, ya. Como voy mucho al teatro, me he acostumbrado a que suenen las alarmas dentro del teatro. O sea, suenan antes y durante la obra. Bueno, el caso es que esta independencia es una respuesta a la mercantilización de un teatro, como lo fue el de Valle Inclán, por ejemplo, a partir de la creación de sus esperpentos, ¿no? O de Ligazón o de otras obras referentes, y evidentemente Luces de Bohemia o Divinas Palabras, que son las más conocidas. Ahí es una respuesta contra la mercantilización y contra el anquilosamiento de las estructuras de las artes escénicas de ese momento. Aquí en España pues estábamos dominados, Galdós ya no se podía estrenar, Benavente sí, y había un exceso de comedia, hasta cierto punto vulgar, que hoy la ves y dices, madre mía, no sé, es como ver una película de Pajares y Esteso en estos tiempos, ver una obra de Alfonso Paso, si no la transformas, pues suena que te dicen que es un gran vino que es castellano, como vi, y no hace mucho tiempo, hace 8 años o 9. Hay grandes vinos que no son exactamente castellanos, ¿no? Pues eso sigue apareciendo, entonces es un teatro que se cae por su propio peso con el tiempo. Sin embargo, el teatro independiente sí que nos ha dejado un legado, pero también fue una respuesta política, como lo fue aquel de los años 20 también. Es una respuesta política y también, y ahí se diferencia un poco del de los años 20 por su carácter internacional, ¿no? Las propuestas, las performances que se veían. Un hecho importante, la guerra del Vietnam creó, de esto a lo mejor hablaría también Nelo Vilanova de Charsa Teatre muy bien, conoce muy bien de esa respuesta de los grupos de teatro de calle estadounidenses contra la guerra del Vietnam, ¿no? Pues esto aquí en España fue una respuesta política al régimen de Franco. Y al mismo tiempo, pues todo eso dio una segunda renovación vanguardista, como la de los años 20, nacida una juventud con aires renovadores, cuando no revolucionarios. Luego ya veremos esa revolución en qué quedó. Y de la necesidad de transmitir ideas de la forma más directa posible al espectador dentro de un fortalecimiento del ámbito cultural.
no podemos dudar de la importancia de este teatro independiente en la cultura española en general. No solamente tengan en cuenta que nació por contagio de las corrientes performativas existentes. Hace poco acaba de salir una edición mía de la primera obra de Rodolphe Sirera, en Editorial Bromera, de la Pau Retorna a Atenes, y descubrí una cosa, y luego se lo pregunté al autor y me dijo que era verdad, que estaba influido por la guerra del Vietnam. Y entonces él tomó una comedia de Aristófanes y la transformó de arriba abajo en una comedia totalmente distinta, para que luego digan que hemos cogido a Shakespeare y lo hemos matado y lo hemos reconvertido en obras que no son Shakespeare, ¿no? Bueno, era una época donde la censura imperaba, imponía y vigilaba la creación artística, en paralelo a unos aires de lucha por la libertad, ¿no? En los años 70. Pero también algo propio. Todos estos autores, ahí se ve la foto, por ejemplo, de esta obra fundamental de Ronda de Morasinera, son jóvenes. Evidentemente todos hemos sido jóvenes y hemos sido un poco rebeldes culturalmente, ¿no? Pues también hay que ver. Luego hay que reconocer acontecimientos históricos para la gente del teatro, como Festival Cero de San Sebastián, que acabó con la policía entrando a mamporros, ¿no?, como diríamos vulgarmente. Una función única que hubo del teatro del retablo del flautista de Jordi Teixidor en 1971 en el Teatro Reina Victoria de Madrid, clausurada a mitad de obra por orden gubernamental. Decía el policía que habían cambiado el guión, lo cual seguramente sería cierto, porque muchas veces se pasaba la censura al guión y luego durante la representación podía suceder lo que inicialmente se había pensado, ¿no? Y luego pues también había muchas actuaciones clandestinas en ciudades y pueblos, clandestinas porque, como he dicho, se saltaban los cortes de la censura que enviaba por carta certificada desde la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos del Ministerio de Información y Turismo. Entonces, este acto es un acto, hoy en día tenemos un teatro de resistencia económica y en aquel momento era un teatro de resistencia política con cierto aire romántico, ¿no?, también. Pero quizás este aire romántico nos ha dejado un legado que vamos a ver. No es nada fácil su acotación territorial de esta segunda vanguardia que germina en el teatro independiente en España, ¿no?, a partir de finales de los 50, 58 generalmente. Bueno, disculpen que se vean un poco mal algunas imágenes, pero por ejemplo esta es única. Esta nos costó conseguirla, Dios y ayuda. O Facho de A Coruña, de hecho yo no encontré ninguna referencia apenas, pero existió. Lo digo porque van a haber muchos grupos de teatro independiente con una fotografía que se va a ver un poco con falta de pixelado, pero valía la pena hacerlas como ilustración porque demuestran la expansión que tuvo el teatro independiente hasta lugares insospechados. Bueno, volviendo a los inicios, como señalan los profesores Alberto Fernández Torres y César Oliva, hubo dos factores fundamentales en el nacimiento y expansión del teatro independiente en los años 60. Por un lado, el declive de los grupos de teatro español universitario, los TEUs, que se llamaban, donde había una trinchera, ¿no? Sabemos la universidad, que ya los más veteranos recordarán, los sindicatos del SEU, que controlaba la universidad, y entonces esos grupos de teatros universitarios estaban muy controlados políticamente. Entonces, estos jóvenes deseaban unos sistemas de trabajo teatral mucho más avanzados y mucho más europeos, ¿no? Por ejemplo, hubo muchos estudiantes que se marcharon a mejorar su formación a París, Alemania e Italia fundamentalmente, sobre todo los de Barcelona. Barcelona fue un núcleo con la escuela de Adrià Gual de nacimiento del teatro independiente. Por ejemplo,
Albert Boadella se fue a París y luego montó el Joglars y estuvo en la escuela de Lecoq. Lecoq, un personaje muy curioso y un profesor excelente. Así que esta caída del teatro universitario y el afán de aprendizaje en el extranjero fueron semillas fundamentales. Pero también luego ocurrieron otros sucesos históricos. Por ejemplo, la llegada a Madrid de William Layton. William Layton era un profesor estadounidense formado en la American Academy of Dramatic Arts, que llegó en 1960 y ha establecido en Madrid. Creó junto al director Miguel Narros, el productor José Antonio Sáenz de Vicuña y Betsy Howell Buckley, el Teatro Estudio de Madrid, del que 8 años después surgiría el TEI, Teatro Experimental Independiente, y otros proyectos continuadores, como el local llamado Pequeño Teatro, el Teatro Estable Castellano, y finalmente en Barcelona se creó el Instituto de Teatro, con William Layton a la cabeza también. De la mano, este Instituto de Teatro se creó de la mano de Hermann Bonin, que era amigo suyo, en aquel momento dirigía la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Bueno, sobre todo lo importante es que Layton trae un método de trabajo del actor distinto, que eran los métodos interpretativos de Sanford Meisner. Sanford Meisner, para quien no lo conozca, es un epígono muy completo de Stanislavski, ¿no? Que ahí se habla de Stanislavski, del Actors Studio y demás, pero los actores te hablan mucho de Sanford Meisner como gran maestro del aprendizaje de una interiorización del personaje teatral, como más que psicológica, incluso vital. Y hubo un cuarto fenómeno que es la evolución, sobre todo a partir del teatro universitario, que quedaba libre del teatro de cámara y ensayo, que era una denominación que puso el Ministerio de Información y Turismo de la época a los grupos autores y directores que, sin tener plenamente la aptitud o condición de profesionales, experimentaban bajo formas de producción de bajo coste y alta intención. Bueno, se presentaban, como en los años 20, en sesiones únicas, curiosamente también, aprovechando los huecos que dejaban los teatros comerciales en sus programaciones, como en los años 20, así representaban muchas veces Valle Inclán, dirigido por Rivas Cherif, también. Lo que trataba en este momento es el Ministerio, hasta la creación del Teatro Nacional de Cámara y Ensayo, fue dar voz a los autores jóvenes y proceder a un teatro innovador. Ustedes sabrán que lo mismo que en poesía los manifiestos son fundamentales, pues en el teatro también, y sobre todo cuando hablamos de vanguardias. Saben ustedes que hubo infinidad, cada vanguardia, cada vanguardia no tenía un manifiesto, no era vanguardia, ¿no? Pues en el teatro independiente pasó lo mismo. Hay distintos textos, pero me quedo con uno inicial de la compañía Los Goliardos, una mítica compañía, que dice literalmente: en un principio ilegalmente constituidos como teatros de cámara y ensayo, teatro era para nosotros sinónimo de cultura, así con mayúscula, y tratábamos lisa y llanamente de elevar el nivel del sufrido espectador madrileño. Todo aquello resultaba muy agradable, muy gratificador, como se dice ahora, pero no pasaba de ser una flor de invernadero. En 1967, y enarbolando 2 textos del polaco Mnosek, decidimos airearnos un poco. Dimos aquel espectáculo a lo largo de 2 meses, día más, día menos, en el Teatro Beatriz, que es el Nacional de Cámara y Ensayo. Y después nos echamos al camino, llenos de ambición y extendiendo con creces, por otra parte, los márgenes del campo amateur. Trocamos poco después el elitista y cerrado calificativo de teatro de cámara y ensayo por el más amplio y dinámico de grupo independiente. Este manifiesto de Goliardo se publicó en primer acto en 1971. O sea, ya es un manifiesto de algo que se ha consolidado, que ya no es un simple juego. Bueno, así nacía este teatro, que pretendía darle color, teñir la calle de color de esta España en blanco y negro, y que comenzaba a dar trabajo a las compañías, a las nuevas compañías. Luego, con el tiempo, ya veremos, algunas se transformaron
hasta convertirse en teatro de calle, algo de lo que puede contar mucho Nelo Vilanova y lo ha contado en sus trabajos teóricos como paisajes escénicos. Pero el remate y el punto final de este teatro independiente lo puso la política, pero no en este caso por una política de un dictador que llega al poder y acaba con toda disidencia, llamémosle disidencia cultural, que también tenía su ramiz política, sino que fue con la llegada al poder primero de los ayuntamientos democráticos en 1979 y luego ya la llegada al poder del Partido Socialista Obrero Español en 1982. ¿Qué hizo Javier Solana cuando llegó al Ministerio de Cultura? Oficializar el teatro independiente. Y esto se ve sobre todo en un detalle. Con la creación del Centro Dramático Nacional, el Centro de Nuevas Medidas Escénicas, de todo el sistema del teatro, los grandes nombres, Guillermo Heras, todos estos grandes nombres que voy citando, acabaron teniendo algún cargo. Incluso uno, Moisés Pérez Coterillo, pasó de ser director de la revista más importante para el teatro independiente, que fue Pipirijaina, acabó siendo director del Público, que es la revista oficial que creó el centro el CEDAEM, ¿no? El Centro de Artes Escénicas y de la Música, que era una revista al público fabulosa, carísima de editar, fabulosa, un referente, y yo, mi teoría es que el público es el que pone punto final al periplo del teatro independiente en España. Aunque nuestro recordado profesor José Lluís Sirera, ya en unos encuentros en el Escorial en el año 1980, dijo que ya el teatro independiente no tenía razón de ser porque habíamos llegado a una democracia y que, por tanto, esa respuesta política que daba el teatro pues no tenía razón de ser. Pero bueno, es una opinión, pero algo dejó. Algo dejó y este paso a la oficialidad, pues digamos que nos dejó un poco mal gusto de boca, porque excepto algunas compañías como La Cuadra de Sevilla, todas las demás acabaron refundándose en teatro más o menos comercial o en compañías estables, ¿no? Y ya dejaron esa aureola independiente para entrar en un ámbito que algunos dicen vivir de las subvenciones, lo cual es mentira, no se vive. Las subvenciones ayudan, sirven para pagar la luz, pero las subvenciones son insuficientes. Y hay que recurrir, sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana, yo que he estado en las comisiones, lo que se reparte realmente da para muy poco. Y no ahora con un cambio político que hubo, sino también antes, ¿no? Entonces, yo sé que cuando se habla de las subvenciones se habla muy a la ligera, sin conocer a fondo el tema. Subvenciones que toda la vida existieron, porque también durante el franquismo muchas compañías profesionales, y ahí quedan la saga de los Gutiérrez Cava, lo pueden corroborar, que también la compañía del Ladrón de Guevara recibía ayudas estatales, o el conocido marido de María de la Olejárraga, Martínez Sierra, vivió también de determinadas subvenciones, ¿no?, que se recibían. O sea, no ha sido una cosa nueva esto de la subvención. Bueno, ya hablando de estos antecedentes, pues hay que hablar también de que esta terminología en el año 65 ya empezó a ser adoptada por un crítico catalán del teatro independiente, Gonzalo Pérez de Olaguer, aunque vacilaba en el uso y en la confusión de teatro de cámara con teatro independiente. Y
ya en estos años 60, de alguna manera, era un teatro de aficionados, preferentemente. O sea, no había escuelas de teatro. O sea, se aprendía, salvo el que pudiera salir al extranjero o la Resa de Madrid. Vamos, querer hacer teatro independiente en algo oficial era totalmente imposible. No estaba la formación preparada. Y en los años 60, pues ustedes recordarán, ya como episodio histórico, que las protestas contra el régimen de Franco pues llegaron a la universidad y empezaron con reivindicaciones como la supresión del sindicato vertical, del SEU, del Sindicato Español Universitario de raíz falangista. Entonces, esta reivindicación hizo que sobre el teatro independiente o sobre el teatro universitario se mirara un poco de lado, porque al fin y al cabo eran 4 aficionados que montaban un teatro, que esto lo contaba muy bien Joan Font en sus episodios vitales. Joan Font es el líder de Comediants, donde hablaba de que fueron a Madrid, representaron una obra y les dio por salir a la calle. Salir a la calle porque la obra terminaba en la calle. Y allí montaban con sus demonios, con su parafernalia pirotécnica y montaban, claro, enseguida llegó la policía y entró a saco. Se acabó la obra y la gente tuvo que salir corriendo, evidentemente, por aquellas cargas policiales. O sea, mientras el teatro independiente estaba en el reducto universitario no pasaba nada, pero en el momento en que decidió tomar la calle, pues ya pasaban, ya la represión estaba ahí. Muy importante dentro de esto es que hay otra cuestión importante de los años 20 que se retoma en la Barcelona de los 60 por esta gente del teatro independiente, con la figura de Adrià Gual a la cabeza, que es el teatro íntimo, ¿no? El teatro íntimo de los años 10 y 20. El teatro íntimo era un teatro que se hacía en las casas, en círculos particulares, aburguesados. Incluso hay un libro publicado por Francisco Reitzuan, Carnaval en noviembre, donde hay obras disparates de parodias de don Juan Tenorio. O sea, además del Juan Tenorio que se veía oficialmente, luego en una reunión privada se veía una parodia de don Juan Tenorio, incluso alguna pornográfica también. Y a partir de ahí sí que ese teatro íntimo también se resucita en los años 60 porque se reivindica la ocupación de cualquier espacio no convencional de teatro, ¿no? O sea, la que puede venir aquí, un grupo, y en este mismo lugar de aquí, de este edificio, pones a hacer teatro, no solamente aquí dentro que hay un pequeñito escenario, sino ahí en el vestíbulo, ¿no? Esa ocupación. Bueno, mientras en Madrid, a principios de los 60, con la llegada de Layton, como he dicho, y las técnicas interpretativas, habrán visto ustedes antes un espectáculo de los más emblemáticos del Teatro Estudio de Madrid, dirigido por Miguel Narros. Narros, personaje fundamental después en la historia del teatro contemporáneo español, que es El proceso por la sombra de un burro, de Friedrich Dürrenmatt. Lo habrán visto antes la imagen, ¿no? Eso marcó mucho, y porque a partir de esa representación de 1965, los Goliardos con Ángel Facio empezaron a representar también sobre obras como Ceremonia por un negro asesinado, de Fernando Arrabal, o La boda de los pequeños burgueses, de Bertolt Brecht. Pero esta obra de Bertolt Brecht del año 70 tiene una marca, que es que supuso un paso definitivo de los Goliardos al teatro profesional. A partir de ese momento ya, por ejemplo, Miguel Narros deja de hacer teatro como aficionado. Ya a partir de ahí se establecen unos repartos económicos en la compañía, cada uno. Bueno, el caso es que dentro de esto,
esta evolución que he detallado con 3 pinceladas fundamentales. Llama la atención que al principio estas compañías se prefirieran llamarse grupos, grupo de teatro independiente. Y entonces, ya indagando en ellas, estuvimos trabajando en un libro sobre el teatro independiente de España, distintos autores. Ahí me tocó la cronología y el papel de la revista El Público dentro de ella, pero también tuvimos que hacer una selección de fotografías y bueno, yo establecí unos, digamos, elementos fundamentales que caracterizaron aquel teatro independiente, ¿no? Cada grupo, en primer lugar, cada grupo solía apoyarse en una destacada personalidad que, a pesar del sentido colectivo que predominaba, proponía o dictaba las principales líneas de trabajo. Es el caso de Boadella en Els Joglars, por ejemplo, de Tábano, de los Goliardos y Ángel Facio, y el Teatro Estudio Lebrijano, donde los sevillanos empezaron allí su gran labor con un teatro independiente muy interesante. En segundo lugar, ya que la escena profesional utilizaba obras de autores de cierto prestigio literario, el teatro independiente buscó un repertorio distinto basado en autores de su misma generación, los que llamaban autores nuevos. Eso pasó con grupos como Ditirambo, Aquelarre, Teatro Libre o Teatro Universitario de Murcia. En tercer lugar, elegían nuevos textos, a veces, o producidos desde el mismo grupo, lo que definió a las creaciones como colectivas. Muy difícil, pero todos participaban en la creación. Pero yo nunca he creído en que la creación sea colectiva, porque la idea de la creación, lo normal es que no sea colectiva, que lo piense uno. Luego la creación colectiva, cada uno aportará lo suyo, evidentemente. En los espectáculos de danza actuales, por ejemplo, pone idea de fulanito de tal con la creación de los intérpretes, porque los intérpretes aportan también su base de como bailarines, ¿no? como intérpretes de danza. Bueno, el caso es que había un sentido de búsqueda de una armonía y de un ensamblaje entre toda la compañía, todo el grupo teatral. Entre esto, el Joglars hacía sus propias propuestas como catálogos o comedians, y otros se encargaban textos a autores como Aquelarre con Ramón Barea, Ditirambo, el grupo teatral. Hay algo curioso, que el Teatro Estudio Lebrijano, que he dicho sevillano, transformó un texto de Alfonso Jiménez Rovero en un oratorio. O el Teatro Universitario de Murcia, con César Oliva y de Paco, precisamente, encargaron a 8 autores una obra magistral llamada El Fernando. Es una obra cumbre, representada en 1973, cumbre del teatro independiente, y que aún es recordada y ha sido muy tratada en congresos internacionales de teatro, ¿no? Los textos fueron tomados como punto de partida, pero llevaban un proceso. Entonces los ensayos adquirieron una relevancia por encima incluso del texto. Los ensayos hacían cambiarlo, modificarlo y hasta obtener algo fuera del teatro convencional, ¿no? El resultado era alejarse de lo convencional. Y en general, pues muchos textos eran farsas, eran cómicos, con la presencia del humor como vehículo de expresión y una estética en la que se buscaban lenguajes teatrales propios o distintos, tanto la performance como incluso la incorporación de elementos circenses, elementos del clown, elementos de la danza que ya aparecían en estos grupos. También eran grupos muy autocríticos. Y autocríticos significaba que después de la vida de cada espectáculo había reunión y había toque de queda entre ellos, ¿no? Vamos a plantear esto de otra manera, esto no está bien, esto hay que modificarlo. Entonces, cada obra era distinta, no distinta como ahora, no es que cada representación es distinta. Claro, evidentemente llega un autor, se queda con un blanco
en la mente y claro que es distinta. Al día siguiente no va a tener ese blanco seguramente, tendrá a lo mejor otro. Pero esto no nos referimos a eso, sino el continuo proceso de revisión de las obras hasta ir modificándolas y nunca, o sea, los pocos elementos gráficos de vídeo que se conservan nos han hecho descubrir que Comedians nunca tuvo dos obras semejantes. O sea, la misma obra en dos representaciones semejantes, por citar uno que sí que ha conservado sus... Bueno, y luego aquí de Xarxa Teatre pues ocurre lo mismo, un accidente, un petardo que se dispara a destiempo o cualquier cosa. El teatro callejero con pirotecnia es muy complicado, cualquier fallo pues puede dar al traste con el espectáculo, ¿no? Esta de Tres Forasters de Madrid es interesante porque significa, es del grupo del Rogle, bajo dirección de Rodolfo Sirera, que toma un sainete de Escalante, pero si se fijan, la estética nada tiene que ver con esa estética escalantina del teatro, del sainete, del teatro convencional. Sin embargo, ¿quién iba a decir ese vestuario, esos leones de las cortes que están ahí? Es un gratísimo ejemplo de que se buscaba la innovación, sobre todo, y el reinventar el teatro, cosa bastante complicada, pero ahí está Alfredo Mayordomo, que ocupó cargos luego en la Generalitat Valenciana, dentro de lo que es ahora Institut Valencià de Cultura, antes Teatre de la Generalitat, no sé, Culturals y no sé cuántos mil nombres más, y sigue la misma gente hasta que se jubila. Entonces, Alfredo Mayordomo pues un ejemplo a los valencianos de persona que acaba ocupando un cargo importante dentro de la administración cultural de nuestra tierra, ¿no? Bueno, estos grupos casi nunca, aunque las cambiaban, como he dicho, hacían funciones únicas y procuraban un repertorio que pudiera salir fuera de su entorno geográfico, ¿no? Los Goliardos hicieron 90.000 kilómetros con historias de Juan de Buenalma. No parece que esto haya sido una de las herencias que nos haya dejado el teatro independiente, porque ahora las obras son efímeras. Ya que el domingo voy a ver una en el Principal de Valencia que va a estar solamente el domingo, y no porque la compañía no quiera, es porque es un caché un poco elevado, con Irene Escolar, la que ha quedado del clan Gutiérrez Cava, la más joven, y es un caché elevado y un día solo. Bueno, parecemos Palencia en lugar de Valencia, ¿no? O sea, ustedes aquí en Castellón tienen los mismos días que Valencia, o sea, el teatro mismo, uno los domingos, ¿no? Bueno, a pesar de algunos hechos aislados, el teatro independiente no lograba contar con locales propios, salvo excepciones. Por ejemplo, y esto es fundamental para que las producciones tengan continuidad, ¿no? Las salas Pequeño Teatro de Magallanes y Cadarso en Madrid o Villarreal en Barcelona intentaron paliar este problema, pero ya entrado el primer lustro de los años 70, o sea, al principio de los 60 no. Pero, sin embargo, todas estas salas pues acabaron dando el Teatre Lliure de Barcelona, por ejemplo, vino de la Villarroel. O el Gallo Vallecano en Madrid, que fue una sala emblemática después a finales de los 70 también. Importancia, como he dicho antes, de las revistas. Le he contado el caso de Moisés Pérez Coterillo, como pasó de Pipirijaina, la revista del teatro independiente, por excelencia, al público, la revista del teatro oficial. Pero también hubo otras como Yorick en Barcelona, que fue la pionera. Y Primer Acto, que aunque no empezó hablando del teatro independiente, sino del teatro del absurdo, sobre todo de teatro extranjero, acabó siendo un referente, gracias a José Monleón, del teatro en general, independiente, pero también de otras. Porque no dejó de hablar de Buero Vallejo, de Lauro Olmo, de José María Rodríguez Méndez y de estos autores que también estaban en el teatro comercial representando y que
con los que nunca se enfrentó el teatro independiente, aunque digan algunos lo contrario, nunca. O sea, siempre se aceptó lo que pretendían los creadores del teatro independiente, fueran autores, actores, lo que fuera, era crear por crear e innovar y romper moldes. Un aspecto del teatro independiente es algo que ha quedado y que, por desgracia, por el tema de la precariedad cultural que nos toca vivir ahora, o quizá por la cantidad de gente dedicada a la cultura, también, todo hay que decirlo. Antes había 6 grupos para repartir subvenciones, por ejemplo, y ahora pues hay 40, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que decir que esta gente del teatro independiente clavaba clavos para montar el escenario, como creaba un diálogo, como de repente se ponía luces, o sea, se empezó a concebir el hombre del teatro total, o mujer del teatro total, que también había mujeres dentro. O sea, podía ser un escenógrafo, podía ser el director, había que hacer, como decimos en valenciano, ¿no? Entre todos su farem tot, pues ese era el gran lema que se podía poner al teatro independiente: entre todos haremos de todo, y de todo hacían. Entonces, tanto en la creación como, claro, había lo fundamental, que era disponer de una pequeña DKV, una pequeña furgoneta para los desplazamientos, ¿no? Ahora también resulta fundamental, ¿no? Bueno, el caso es que ya pasando, me queda aproximadamente 10 minutos. Quiero hablarles también de que estas estructuras del teatro independiente también tenían un modelo de gestión, y gestión que naturalmente llevaban ellos, que al principio no era muy profesional, pero poco a poco se fue profesionalizando. Y el que tuviese o alguien que supiese algo de economía, de llevar una contabilidad, era un agraciado, ¿no? Sí que afortunadamente los grupos que he conocido pues solían llevar muy bien sus cuentas, y había otros que eran un auténtico desastre, ¿no? O sea, entonces esos grupos acabaron transformándose o desapareciendo, y por supuesto el tema económico suele conllevar problemas y desapariciones o reformulaciones de grupos, ¿no? Pero es importante porque es cuando aparece un papel que es el del gestor cultural. El gestor cultural dentro de la propia compañía. Pero al mismo tiempo empiezan a crearse pequeñas coordinadoras, ¿no? Que reúnen a 2, 3, 4, 5 grupos para vender, entre comillas, mejor sus espectáculos. Es un primer alcance de lo que hoy en día es la distribución teatral. Por eso es un legado del teatro independiente, ha sido ese. Ya no es una compañía de una familia o de... Muchas eran matrimonios, realmente, como pueden saber, María Guerrero, por ejemplo, y Los Ladrón de Guevara, y eran compañías familiares, ¿no? Y, bueno, el teatro independiente rompe con la familia, incluso hay quien vive unos con otros, caso de joglars y de comedians y de Fura d'Esbaus y demás, que empiezan a tener sus propios espacios de ensayo y espacios para vivir incluso. No solamente, o sea, vivían, Comedias vivía en Osuna, tranquilamente, Joglars en su famosa burbuja del interior de Barcelona, y bueno, había que vivir del teatro, ¿no? Pero no solamente era comer con el teatro, sino vivir dentro del teatro, y eso pues se hacía viviendo, digamos que en un espacio común todo el grupo o compañía. A partir de ahí cabe algo muy importante también dentro de este sentido profesional que va adquiriendo, que es la aparición de festivales y la importancia de los festivales. Hasta ese momento, festivales en España realmente bien poquitos.
y tenía que ser algo muy, muy particular, ¿no? Algo que fuera una conmemoración de algún episodio histórico. Entonces, pero los festivales no se entendían como los entendemos ahora hasta la aparición del teatro independiente. El primero no es tan reconocido, lo han visto alguno, y por supuesto el más emblemático es el de Sitges. El de San Sebastián fue una brutalidad, pero el primero fue el Festival de Teatro Contemporáneo de Gijón, celebrado en 1963. Después vino una jornada de teatro universitario en Murcia. En 1966 un festival de teatro nuevo en Valladolid, con un Congreso Nacional donde se plantea la constitución de la Federación Nacional de Teatro Independiente, la revisión de la Ley de Espectáculos y la abolición de la censura previa con petición al Ministerio. Todos estos llegaron hasta que llegó el de San Sebastián, en la Universidad de Salamanca, en su aula de teatro Juan de la Encina también, un festival importante, ni los salmantinos lo recuerdan, pues yo lo pregunté a unos profesores en un tribunal de tesis que tuve en septiembre y no se acordaban de que hubo un festival de teatro en el año 65 en el aula Juan de la Encina, que ahora es un teatro muy bonito. Y el festival fundamental, como ya he dicho, es el de Sitges. La primera edición fue de 1967 y ahí se consolidaron els Joglars, Dago i Dagón, Comedians, Fura dels Baus y tantos grupos. Hubo una época en que si no habías actuado en Sitges no existías. O sea, había que pasar por el Festival de Sitges cualquiera para nada. Y luego hubo algo fundamental dentro de estos festivales, que fue la presencia del Living Theatre, que es un grupo estadounidense, en festivales y en actuaciones dentro de Barcelona, en Sevilla, en Valladolid, Bilbao, San Sebastián. Es la compañía estadounidense de Julian Beck y Jude Malina, que era pionera en el concepto nuevo de teatro experimental. Un teatro tan experimental que hoy en día le llaman artes vivas incluso. Digo, como si las demás estuvieran muertas. No estoy nada de acuerdo con esa definición de artes vivas, llámale artes performativas, artes improvisadas, lo que quiera, o artes de que se cae una piedra que hay colgada por efectos del viento y ahí tenemos una obra nueva de teatro, ¿no? Ha pasado algo, ¿no? Bueno, el caso es que el Living Theatre hizo una versión brechtiana de la Antígona de Sófocles, con una desnudez escenográfica, o sea, la llamada caja negra, con un contacto directo de los actores con el público y una actitud con el público desafiante y hasta agresiva, ¿no? De dirigirse a ellos con violencia en los gestos y en las marcas escénicas y, por supuesto, en la voz. Eso marcó también época que abrió paso a otros festivales, hasta lugares como San Javier y Molina de Segura en Murcia, Badajoz, Alicante, Tarragona, Vigo y un sinfín de ciudades, ¿no? Y he querido dejar aparte como especial significación el Festival Cero de San Sebastián de 1970, porque lo interrumpió la policía directamente y porque había intentado reunir a casi toda la producción escénica independiente, ¿no? Organizando junto a las representaciones sesiones de debate en la que se producían fórmulas de funcionamiento del teatro y ya con una marcada competencia con el teatro convencional, ¿no? Hubo tanta pasión que de repente pues, se censuraron 3 espectáculos programados, ¿no? Farsas contemporáneas de Antonio Martínez Ballesteros, Los mendigos de Jesús Ruibal por el grupo vasco Orain, y sobre todo la que sufrió una prohibición taxativa con presencia policial fue Cusmailor de José María Muñoz Pujol por la Escuela d'Art Dramàtic Adrià Gual, que dirigía Ricard Salvat, otra persona importante dentro del teatro, nacida del teatro independiente. Y ello, pues
esa supresión, esa censura, provocó una enorme manifestación, reivindicando libertad de expresión, donde nació el famoso icono de la boca tapada con una X, de la máscara teatral tapada con una X, y bueno, la policía cargó. Pero ya ese festival dejó su impronta y ya después de él ya el compromiso político era demasiado evidente. En el año 70 el régimen empieza a tener sus fisuras, empieza a caer y pues prácticamente significa el nacimiento de los mejores años del teatro independiente. Pero como todo no podía ser tan bonito, este teatro independiente tenía que morir de éxito. Y empezó a morir de éxito con escisiones dentro de los grupos, ¿no? Tengamos en cuenta que eran muy inestables todas las compañías, mucha gente acababa sus estudios y se olvidaba del teatro, otros se incorporaban, o sea, no, había varios fijos, ¿no? Pero había un núcleo que iba, llamémosle, apareciendo y desapareciendo, como tantos grupos de artísticos, tanto de música como de lo que sea, ¿no? Realmente. Bueno, una parte del... Bueno, por no hablar de los personalismos, que también los hubo, y de las barallas, de las disputas que hubo por tú eres mejor que yo estoy enfadado contigo porque no me das el papel que yo quiero, y todas esas cosas que suelen pasar también en el teatro. Cuando todos mandan, sí que haya una cabeza que ponga orden, ¿no? Una parte del TEU de Sevilla pasó a llamarse Tabanque, mientras que otros formaron un grupo muy, muy importante que se llamó Esperpeto. Y no lo digo porque en él estuviera Alfonso Guerra, porque Alfonso Guerra era casi el que clavaba clavos, era un pésimo actor. Pero bueno, después Esperpeto ha pasado a la historia porque ahí estuvo Alfonso Guerra, que fue vicepresidente del gobierno de Felipe González, ¿no? y segundo del PSOE. Pero no, es que Esperpento, yo vi un montaje cuando yo tenía 16 años de Carlo Goldoni, que negocio, no es estafa, que era fabuloso. Ellos rompían con esos elementos del teatro italiano del siglo XVIII para hablarnos en un lenguaje contemporáneo de problemas de ese momento, como era el consumismo y la importancia del dinero para comprarlo todo, pero no podía comprarse la felicidad. Bueno, otros pasaron a formar parte de otros elencos, como Teatro del Mediodía porque en Sevilla, ¿no? Unos componentes del TEO de Madrid se integraron en otros grupos y cuando no en nuevos elencos. El Teatro Universitario de Murcia quizá es el único que se mantuvo con la misma estructura del viejo teatro experimental universitario, porque quizá lo protegió más la autoridad académica en ese momento, ¿no? Seguramente habrá muchos más, muchas compañías que habrán derivado en otras y demás. Conocemos algunas como Aquelarre del País Vasco, donde aún vive Ramón Barea. Hace poco murió Adolfo Fernández, que era otro, cuando era muy joven, era actor de esta compañía. Esta compañía también tuvo a sus propios productores, y uno de ellos sigue vivo, que es Norca Chiappuso. O sea, que nos ha dado de todo tipo de profesiones el teatro independiente, ¿no? Ya he hablado de las revistas suficientes, y ya para terminar, ya no me quedan apenas minutos, pero como he dicho, el teatro independiente murió por pura ley de vida. Yo no diría que de éxito, pero casi, ¿no? El teatro independiente se murió cuando dejó de ser independiente, ni más ni menos, y pasó a ser dependiente de la oficialidad, de la política, ¿no? Ya no iban contra un régimen. Habíamos entrado en la transición democrática y ya lo que se iba era hacer teatro. Y como era hacer teatro por encima de esta lucha política o este aire de renovación, pues se acogió a la oficialidad. Algo parecido pasó en la música pop rock con la llamada movida.
La movida acabó oficializada porque representaba una España en color y una España diferente frente a una España anterior que el gobierno del Partido Socialista, cuando llegó, consideró que había que superar. Entonces, incluso apareció un cine distinto, a veces soporífero, pero a veces un nuevo tipo de comedia que se alejaba de esa comedia de Mariano Ozores o del landismo más de los años 70. Bueno, esta previsible caída aún nos dio algunas obras a última hora, pero una cuestión fue que también las crisis internas del teatro independiente conllevaron una mayor individualización frente a ese sentido colectivo del teatro independiente de sus profesionales, ¿no? Ya cada uno, digamos que se buscó la vida y las habichuelas por donde pudo, o montando sus compañías, o ocupando cargos, o dirigiendo festivales. Quiero cerrar con unas palabras de Fernández Torres, que es uno de los grandes estudiosos, que nos habla de este, llamémosle, final, que dice literalmente: poco a poco el pez grande se fue comiendo al chico, surgiendo un sálvese quien pueda que tuvo acogida en las nuevas compañías públicas, en los nuevos y pasajeros teatros estables, en un nuevo cine necesitado de nuevos rostros y también en una nueva televisión. Al teatro independiente, con su pasado tan romántico como menesteroso, nadie quería volver, aunque tampoco nadie quería que lo tocaran. Poco a poco se convirtió en conversación de nostalgia. ¿Te acuerdas de cuando nos prohibieron esto? ¿Te acuerdas de cuando hicimos aquello sin permiso? ¿Te acuerdas de cuando fuimos a aquel festival? ¿Te acuerdas? Son unas bellas palabras, pero indicativas de que no todo puede ser nostalgia. El teatro independiente nos dejó una evolución importantísima, como aquel teatro de los años 20, como aquel teatro de los años 20 culminado en las misiones pedagógicas o en la barraca de Lorca. Como todo aquello, en los años 60, 70 se gestó lo que es ahora este teatro del que gozamos actualmente y que tiene tanta calidad y que está realizado por unos profesionales majestuosos con una formación que no teníamos hace un siglo, en los años 20, cuando se creó este Ateneo. Muchas gracias. ¿Hay alguna persona que quiera hacer alguna reflexión o alguna pregunta? Bueno, pues yo tengo que comentar algo. Efectivamente ha sido muy interesante la conferencia en tanto que ha sido un aspecto nuevo que no había sido abordado durante estos últimos años en el Ateneo y que creo que sirve también pues, para ampliar panorama y dar una cultura más amplia. Yo he estado pensando en el discurso que has dado, que es un teatro minoritario, y que realmente fuera de círculos muy concretos, muy minoritarios, muy elitistas en el sentido más estricto de la palabra, no ha llegado al pueblo. Es decir, el pueblo se encontraba, que es lo que decía en el arte nuevo de hacer comedias el Pepe López de Vega, ¿no? 1609, lo que al pueblo hay que darle es que tenga gusto, porque es justo darle este teatro. Este teatro yo creo que es un teatro universitario, es un teatro que se explica como un programa más de la historia de la literatura, pero no ha calado en el pueblo. Es decir, la masa, en el más noble sentido de la palabra, ha quedado orillada con respecto a este teatro y solamente son, diríamos, unos cenáculos muy minoritarios, repito la palabra, muy elitistas, muy culturales o pseudoculturales, a veces pseudoculturales, que son los que han seguido adelante. De hecho, pienso que aquí en Castellón, cuando se han puesto este tipo de teatro, pues no ha ido en masa, sino que ha sido cenáculos muy concretos.
Bueno, sí, a mí una cosa que me había guardado, por si venía el amigo Nelo Vilanova, pero se conoce que le ha entrado un poco de miedo, me ha dicho que iba a venir y me la había guardado para hacer que me hicieran la pregunta. bueno, pero ya que ha ahondado, sí que hay un aspecto dentro de esa oficialización. En el año 79 llegan los ayuntamientos democráticos y creen que la cultura debe salir a la calle, ¿no? Y entonces hay gente del teatro independiente y, como bien dices, universitario y también amateur. O sea, gente que no o había acabado en la universidad o estaba ejerciendo otros oficios, que también hacía teatro amateur y se implicaba, pero claro, no podía llegar a la profesionalización porque comía de otra actividad distinta a la teatral, ¿no? Pero una de las vías de transformación del teatro independiente, por una simple razón, porque había que sobrevivir y había que comer, con los ayuntamientos democráticos a partir, sobre todo del año 81, fue el teatro de calle. Muchas compañías, y ahí sí que el teatro independiente es ese teatro independiente que se transforma en teatro de calle. Aquí tenéis Xarxa como primer gran ejemplo, aunque ellos también vienen de la universidad, porque Nelo es también licenciado en filología. Ese teatro viene de la universidad, pero ellos salen a la calle y crean espectáculos para la gente, incluso alguno súper popular como la Nit Mágica, ¿no? de Castellón. Entonces, sí que ha llegado esa parte del teatro. Luego, por otro lado, como bien dices, esa parte elitista de Narros, de Guillermo Heras, de Pérez Coterillo, pues hacen que sea un teatro potente, con mucho valor, pero quizá excesivamente profesional, alejado del amateurismo, entre comillas, del teatro independiente que se origina tanto en la universidad como luego en la propia calle. Tengamos en cuenta también que ese ejemplo que he utilizado de comedians, por ejemplo, Joan Font viene de la Pasión de Osuna, ¿no? De las representaciones de la Pasión de Osuna, o sea, de una pasión de Semana Santa. Ahí empezó él a ser actor. Y todo eso que salía, lo religioso sí que se hacía en la calle, en la época de Franco, pero la primera vez que salió Comedians a la calle ya he contado cómo acabó, con la policía dando mamporros porque se liaba enseguida, sobre todo en el ámbito universitario. Y luego, por otro lado, pues recuerdo, ya estamos hablando del año 84, la que se lió con comedians porque salían a la calle y cortaban la calle San Vicente en el Teatro Olimpia cuando acababan la representación de Dimonis. Salían todos de demonios ahí, paraban el tráfico y, bueno, la que se lió. Lo que pasa es que en aquellos tiempos los ayuntamientos eran permisivos con estas cosas. Hoy les caería una multa de padre y señor mío, seguramente, ¿no? Pero fue un escándalo, ¿no? O sea, la prensa local que se puso muy, muy en contra. O sea, que el teatro en la calle, salvo que fuera estático, y claro, ¿qué compañía quiere actuar en la calle de forma estática? Pues una compañía, no le vas a pedir a Lola Herrera que se ponga a actuar aquí en la plaza, ¿no? O sea, evidentemente el teatro en la calle, no sé por qué, siempre ha molestado un poco al poder, ¿no? Por lo que sea. De hecho, yo creo también que el teatro de calle se acabó en cierta medida, y allí está el mérito que tenéis aquí en la provincia de Castellón, con vuestro buque insignia teatral, que es el teatro de calle. Es milagroso. Es imposible en Valencia hacer una obra de teatro de calle de Xarxa Teatre. Imposible. Y han actuado, Han actuado y actuado Belbeles y Benz y tal. Pero ahora mismo es imposible. O sea, cada vez que corta la calle se pone todo el mundo en contra de que no le dejan pasar, que esto, lo otro. O sea, es una situación muy distinta a la de ahora. Sin embargo, pues yo creo que sí, yo creo que ha habido una parte elitista, una parte que ha ocupado cargos oficiales y una parte que salió a la calle. Después, pues unos han sobrevivido y otros, recuerdo un grupo, La Burbuja, que estuvo sobreviviendo hasta prácticamente 2008 o por ahí.
la burbuja del teatro de calle pues ha pasado pues a otras compañías y siguen haciendo teatro, pero ya con un teatro estable y convencional. Sin público no hay teatro. Como bien ha dicho Santiago, ese teatro, llamémosle minoritario, elitista, se murió porque ya dejó de tener público, ¿no? O sea, tenemos mucha envidia a la calle Corrientes en todas partes. O sea, mucha envidia porque bueno, es divino. En Madrid están intentando hacer lo mismo con la Gran Vía, pero están llenando de musicales. O sea, entonces se van a hacer turismo viendo El Rey León. O sea, a ver El Rey León lleva 15 años, me parece, ya en cartel y siempre las mismas. Hay otros musicales mucho más bonitos e innovadores, incluso aquí vienen algunos, ¿no? No hace falta ir a ver El Rey León, por mucho que esté en la Gran Vía y puedas estar en un hotel enfrente. Pero a lo que referías al público, yo la verdad es que sí, te puedo decir, como soy de provincias, como dicen los del centro, soy de la periferia, siempre veo en el teatro casi a los mismos. O sea, hay un público muy, muy fiel y no sé por qué no se llega. O sea, nosotros somos de una generación de Estudio 1 y de novela y de aquellos programas de televisión en blanco y negro que nos despertaron la afición al teatro. Y luego en los colegios, aquellos libritos de Stelitzer, por lo que decíamos de que el teatro, nosotros sí que leíamos libritos de Stelitzer, de aquellos pequeñitos que salía uno a la semana, libretos teatrales, ¿no? de cualquier autor, era una colección inmensa. Y hacíamos teatro en los colegios, ¿no? Y hoy en día pues se quiere, pero entonces estamos en ese abismo que también, mira, se me ha ocurrido una idea, o sea, me acaba de ocurrir una idea, gracias al profesor Fortuño. Esta separación, no quiero llamarla elitista, pero sí vamos a llamarla profesional. Y hay un público también profesional, ¿no? Que es fiel, que va todas las semanas, 2 y 3 veces incluso, o una vez. Y otro público que aparece esporádicamente. Ese público está poco a poco desplazándose. Y el público joven cada día más ausente. Cada día más ausente, salvo que sea un famoso televisivo, ¿eh? Si es famoso televisivo, pero claro, si es un famoso televisivo, la entrada vale 30 euros a lo mejor y no puede ir ni los jóvenes, ¿no? El caso es que ya, al final no nos asustamos ya en tantas alarmas.